Cuando visites la ciudad benemérita de Villamontes, tu pascana de descanso es en el Rancho Olivo Hotel Boutique. Lugar perfecto para quedarte con tu familia o grupo de amigos. Un hotel 5 estrellas, donde disfrutarás de sus amplias instalaciones. Cuenta con parque infantil para que los niños puedan divertirse, mientras tú disfrutas y te refrescas de la piscina del hotel. Además que te encontrarás con atención de primer nivel y chefs internacionales, que te prepararán los platos deliciosos que el hotel te ofrece. El Rancho Olivo Hotel Boutique te espera en Villamontes. Panificadora La Delicia. La calidad del pan es nuestra prioridad. Tenemos variedades de pan molde, lactal, salvado y multigrano. Moldes especiales para diabéticos, de avena y 4 semillas. Variedades de panes como ser de hamburguesa, con queso, panes dulces, integrales y las chatitas de distintos sabores y gustos. Además de masas dulces con más de 30 variedades. Contacto 693 40 915 o al 768-06-191. Estamos ubicados en calle Sucre, entre Comercio y Santa Cruz. Panificadora La Delicia. Panificadora La Delicia. En esta ocasión, nuestro invitado especial es un periodista de Yacuiba. Esta entrevista fue realizada en Yacuiba. Hemos conversado sobre los temas que a mí me interesan, un poco examinando el pasado y la forma como ha afectado esto del proceso de cambio. Esta charla es muy interesante porque estamos hablando con una persona que ha creído en el MAS, ha creído en el... o ha militado en la izquierda. Poco se dio cuenta, lo reconoce en el video, que bueno, ha fracasado este proceso de cambio. Ha fracasado la izquierda en Bolivia como ha fracasado en todo el mundo. No solamente en Bolivia fracasó por los resultados. O sea, ¿cómo se evalúa el éxito o fracaso de una aplicación de un modelo? Por el resultado. Todo modelo tiene sus problemas, sus dificultades, sus estancamientos, sus retrocesos, su reimpulso, sus errores, toda creación humana tiene ese problema. Pero ¿cómo se evalúa finalmente? ¿Cuál es la manera de hacer el juicio de valor en el sentido de que fue positivo o fue negativo? En los resultados. ¿Y cómo se evalúa el modelo del proceso de cambio? O este proceso, digamos, que se ha llamado proceso de cambio, este ciclo, esta fase de la historia de nuestro país, que ya está concluyendo y está cerrándose, que comenzó en el año 99, 2000, creo que 2001 arrancó ahí el proceso de cambio con la crisis, la declinación, la caída de los partidos tradicionales. Se evalúa por los resultados. Y los resultados en la vida de la gente, a pesar de la gran cantidad, porque esta es la gran, digamos, paradoja, ¿no? Este periodo de casi 20 años tuvo la ventaja de contar con una gran cantidad de recursos económicos, a diferencia del periodo democrático, digamos, porque se abre el 82, otro periodo democrático, que termina, le decía, el año 2000-2001, que concluye, 20 años exactamente, en un periodo de mucha, digamos, tensión económica, de mucha crisis, y en cambio la diferencia del modelo anterior con el modelo actual es que hubo muchísimos recursos económicos adicionales a lo que generaba la patria. Porque una cosa son los impuestos, los recursos que el país, a través de la producción, el trabajo genera, y otra cosa son los recursos adicionales por los recursos naturales, en este caso el gas. Se calcula, según Jubileo, 55.000 millones de dólares que han ingresado por concepto del gas. El Chaco, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz le dieron al país 55.000 millones de dólares, una gran cantidad de recursos económicos y administrado por Evo Morales, en el gobierno de Evo Morales.
Y la pobreza, la miseria en este momento realmente es dramática. La crisis ha desnudado la fortaleza del modelo. Bueno, esto hablamos con José Manuel Ramos. José Manuel Ramos fue un activista, quizás uno de los primeros masistas, un convencido de la izquierda, pero que ahora cree que ese no es el camino, no es la ruta. Bueno, interesante la charla que hablamos sobre el tema en esta serie que hemos denominado El día que se jodió Tarija y el Gran Chaco. Estamos analizando con varias personalidades para comenzar a encontrar alguna salida a esta situación en la que en este momento estamos. La idea es reflexionar sobre nuestro presente. Bueno, aquí está la entrevista sostenida acá en Yacuiba con José Manuel Ramos. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Otra vez... ¿Con frío? Sí, con frío. Gracias, Esteban, por la invitación. Nuevamente acá prestos a conversar un poco de algún tema importante, como siempre. Yo estoy haciendo un libro que se llama El día que se jodió Tarija y el Gran Chaco, y es un poco el libro de los últimos 20 años, la historia de los últimos 20 años. Y han ocurrido varios aspectos importantes, digamos, que han repercutido de alguna forma en la vida de Tarija y del Chaco, ¿no? Entonces, me gustaría tu reflexión justamente de esto. Nos remontamos al año 2000. Sí, la guerra del agua, ¿no? Antes que nada, como contextualizando para tu audiencia, es que de fondo tenemos acompañamiento musical, mes de agosto. Sí. Las unidades educativas promueven harto la música en banda. Así que bueno, de fondo vamos a tener ahí estudiantes practicando. Con fondo musical. Con fondo musical, aniversario patrio. Bueno, el año 2000, creo que un hito que marca Bolivia, por lo menos, es la famosa Guerra del Agua en Cochabamba. Creo que la empresa canadiense, ¿no? Bechtel, sí, la que tenía concesionado con Aguas del Tunari el servicio de agua potable en Cochabamba, y bueno, las tarifas elevadas, el mal servicio. Eso ya venía de años, en realidad. Justo ese año revienta, ¿no? Y ese año genera la famosa Guerra del Agua. Olivera era el dirigente, me acuerdo. Yo estaba cerca de esos años porque vivía en La Paz. Le hacía el seguimiento. Pulso era uno de los semanarios que siempre comprabas allá en La Paz para hacerle seguimiento, ya de manera más profunda, además, a los temas, ¿no? Y Banzer presidente, estaba Banzer todavía, Tuto vicepresidente. Como que de La Paz miraban primero como un conflicto solamente local, regional. No entendieron, creo que en ese entonces las autoridades, que esto venía generando un sismo político ya a nivel nacional, ¿no? Sí. Generaba condiciones para lo que se iba a venir después. Así que la Guerra del Agua, el 2000, hizo prácticamente retroceder al gobierno en la concesión de agua a esa canadiense. Se vino posteriormente en juicio, etcétera, etcétera, pero se acabó y dio un vuelco la página en materia de agua. Cochabamba, otra vez el impulso al famoso proyecto Misicuni, pero al año siguiente viene ya como, no sé si secuelas, en el sentido de que las organizaciones de la sociedad empiezan a tomar más cuerpo, ¿no? Fruto de esa experiencia cochabambina. Entonces viene después lo que vimos, el alzamiento en Achacachi, por ejemplo, el altiplano paceño, el Malcu, uno de los líderes, que empuja a una movilización sectorial. Pero antes fue el tema de los policías, ¿no? Febrero. Claro, el motín policial, me ha tocado estar en ese entonces en La Paz viviendo y viendo de cerca además el motín policial. Pero bueno, surgen esos elementos, ¿no? El motín policial en febrero, obviamente, con su demanda salarial de siempre, ¿no? Reivindicaciones salariales, pero que terminan en un motín grande, que termina con enfrentamiento militar-policial. Me acuerdo, visto de cerca, y quizás por milagro de Dios yo no caí en fuego cruzado porque estaba cerca. Vi cómo cayeron. Había Palacio de Gobierno, francotiradores, entonces enfrentados con los policías. Pero al margen de eso, José, sacando al presidente ese entonces en una ambulancia del Palacio de Gobierno, eso me tocó ver también, en pleno motín policial. El presidente Sánchez Lozada. El Sánchez Lozada. ¿Cómo afectó eso al Chaco? Bueno, es decir, más allá, digamos, del hecho, me gustaría analizar. Es que son movimientos políticos que han ido generando condiciones nacionales
que han luego tenido repercusiones en las regiones, ¿no? Ah. Porque acá en el Chaco hemos tenido ya de nuestra parte lo que significa la lucha por el coronamiento de la lucha del 45%, coronar una vieja demanda que había tenido como precedente varias movilizaciones, marchas que se han hecho de Yacuy a Villamonte, simbólicas, paros, huelgas, diferentes movilizaciones cívicas a lo largo de años, ¿no? Y finalmente viene aquello a coronarse con esa movilización cívica por el 45%, la defensa en el puente Terán, que viene a ser posterior. Pero viene esto como resultado de cómo hay un sismo político en las esferas nacionales, ¿no? Cómo se va cambiando. Parece que hay un desgaste vertiginoso del gobierno central y ese desgaste se ve también en las regiones. Cada región con su demanda, y en el caso nuestro era esa, la del 45%, que genera su propio movimiento acá en Yacuiba, con los resultados que fueron después posteriores en lo jurídico, la famosa transferencia directa de las regalías al Gran Chaco, paripaso decían al inicio, y después viene lo demás, ¿no? Pero, a ver, yo no encuentro tal vez un vínculo directo y estrecho, ¿no?, entre lo que es una guerra del agua en Cochabamba y lo que viene a hacer acá en Yacuiba, el Gran Chaco, su movilización por el 45%. Pero sí creo que hay, es decir, un surgimiento de movimientos entre sociales y cívicos regionales frente a lo que son problemas estructurales del Estado que el gobierno de turno no ha sabido resolver. Entonces se le ha ido acumulando al gobierno de turno esos problemas estructurales en diferentes puntos o focos que finalmente han terminado en ese tipo de convulsiones, como la de Cochabamba frente al gobierno de Banzer, como después los demás movimientos que vienen adelante, ¿no? Yo creo que en 2001 se acaba el ciclo de los partidos tradicionales. Y con Carlos Mesa se abre el ciclo de los partidos, digamos, el proceso de cambio, ¿no? Y ahora estamos cerrando otro ciclo, como dijo Víctor Páez Tesoro, que los ciclos de Bolivia duran 20 años. Ajá. Estamos por cumplir 20 años y está agotando ya este ciclo del proceso de cambio. Primero, tu evaluación acerca del proceso de cambio en el Chaco y en Tarija. Es decir, 14, 15, 16 años de gobierno de Evo Morales y el gobierno actual, y obviamente el gobierno de Áñez, porque el gobierno ha sido una continuación de todo, claro, digamos, ¿no? Entonces, todo este tiempo, hablando de la gente, de la ciudadanía, del pueblo, es decir, no de la élite, no del discurso, no de la retórica, sino hablando de lo pedestre, digamos, cómo ha cambiado la vida de la gente, para bien, para mal, ha afectado positivamente. ¿Cuál es tu evaluación? Solamente para complementar un poquito con la introducción, Esteban, el fin de los partidos políticos tradicionales viene con la reforma constitucional que se hizo también, ¿no?, en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada. 94. Para permitir incorporación de nuevos actores políticos, las agrupaciones ciudadanas. Entonces, eso ha permitido ir reciclando a la clase política de partido a agrupación, o agrupaciones ciudadanas. Eso ha dado pie a varios cambios en el país a nivel nacional, en los departamentos y los municipios, porque aquí han surgido también agrupaciones ciudadanas gracias a eso. Pero eso ha significado, más el ascenso de los movimientos sociales, ha significado obviamente el final de la vieja política expresada en partidos políticos. Ahora, entrando precisamente el 2005, diciembre del 2005, las elecciones, 5 de diciembre, si no me equivoco, porque me tocó ser candidato, y en aquel entonces la expectativa, ya desde el año 2002, a nivel nacional había una gran expectativa por Evo Morales, y todavía no había el MAS como tal, sino que había sigla prestada, ¿no? Entonces había un proyecto político como que en consolidación. Entonces venía configurándose a nivel nacional algo como que la supuesta solución a los problemas políticos de siempre con este ascenso. Y entonces como que ese 2005 es ese hito donde la población nacional expresa en las urnas su decisión de cambiar el viejo esquema y darle la oportunidad a este nuevo esquema del que estamos hablando ahora o del que vamos a hablar, todos confiados en que era nuevo, pero ha pasado casi el final de estos 20 años y mucho más antes en realidad, donde mucha gente nos hemos dado cuenta que el remedio era peor que la enfermedad. Así que te hago un poquito esa remembranza porque yo fui
protagonista al inicio, ¿no? Fui candidato el 2005. Por el MAS. Por el MAS, el Movimiento al Socialismo, a la Diputación uninominal frente a Wilman Cardoso, frente a Fito Reynoso en su momento, y me tocó, digamos que un segundo lugar, casi empate con Fito Reynoso, casi de la nada. Y eso por efecto del movimiento nacional político que había, el encumbramiento del MAS, no porque el candidato haya sido algo espectacular, ¿no? Si no era eso. Pero han pasado. A ver, me ha tocado ver a partir de ahí lo que ha sido el ascenso ya del MAS de manera formal con la posesión del nuevo gobierno el 26 de enero o 22 de enero del 2006, y viene lo demás, viene el proceso de la Asamblea Constituyente. Creo que te ha tocado ser candidato constituyente. Ya no quise saber yo ya de entrar a constituyente. Vi lamentablemente el desarrollo de esa Asamblea Constituyente en Sucre, con varios defectos, con varios vicios y sobre todo con varias ya resistencia social y regional cívica a nivel nacional. Los enfrentamientos allá en Sucre, la capital, finalmente entre sofocar las rebeliones sociales que había, correr con tu constitución en borrador a un liceo militar, aprobar ahí, luego salir a Cochabamba, luego salir a La Paz, todo eso lo ha vivido el país. ¿Nosotros qué acá en Yacuiba? De eso entonces yo te puedo testificar respecto al MAS que para mí todavía en ese momento el MAS era como que el partido que podía decir que representaba al pueblo trabajador, a la clase empobrecida, que aspiraba a que por fin cambie. Pero eso era el 2005, 2006, 2007, 2008, hasta ahí creo, porque ha empezado después a cobrar, como que a sacarse la máscara, ¿no? Ese proceso de cambio, ese movimiento al socialismo que representaba supuestamente al pueblo, para empezar a dar pasos más firmes, más contundentes, pero en el sentido de implementar un régimen casi absolutista, pues, ¿no? Que quería el control de todo, y al que se le ponía al medio venía con garrote, venía con todo. Han habido los cercos, ¿no ves? Los famosos cercos en Santa Cruz, en otros lugares del país. Y acá en Yacuiba, ese movimiento al socialismo no tenía ni para pagar alquiler de la oficina, no tenía ni para pagar servicios básicos, pagar una secretaria, todo era del bolsillo. Es decir, por eso yo te digo que el inicio, ese MAS del 2005 que he visto yo, hasta el 2006 por ahí, era un MAS que salía del bolsillo de la gente, porque la gente todavía creía. Y después se fue desgastando tanto que el 2008 en adelante ya la gente dice, ya no creo en el MAS, pero sí, yo soy evista, decía, ¿no? Todavía creyendo en Evo. Y ha pasado mucho tiempo después para que la gente diga, no, ya no creo ni en el Evo, ¿no? Entonces ha sido un desgaste natural ese proceso. Pero eso no ha sido histórico, o sea, pasó con el MNR lo mismo, ¿no? Claro. O sea, no ha sido ilusorio creer que el gobierno del pueblo, el pueblo va a gobernar, que la representación popular, pero finalmente termina así, ¿no? Todos los partidos terminaron así, un ejemplo claro es el MNR. Los partidos que se han posicionado así fuerte y buen tiempo como el MNR o el MAS son resultado de haber de una decisión oportunista, una decisión política oportunista, porque el ascenso ¿quiénes era el ascenso? Era el ascenso del pueblo, ¿no? El pueblo con sus propias expectativas, ¿no? La colectividad queriendo cambiar las cosas, pero viene un protagonista político y se agarra ese movimiento. Eso pasó con el MNR, porque era otro tipo de revolución lo que se gestaba abajo, y pasó con en los movimientos de La Paz, el 2000, 2001, 2002, no había Evo Morales, no había el MAS, era la masa enardecida contra el GONI, contra cambiar el viejo sistema político, pero de ahí se apropió el MAS. Entonces se encumbraron actores políticos ahí como oportunistas, se apropiaron de ese proceso de rebelión popular para encumbrarse, entronarse y darse como los actores o protagonistas de un cambio que no lo han hecho ellos. Entonces han entrado arriba, pero de poco a poco se les ha ido cayendo la máscara. Es decir, evidentemente mucha gente el 2005, por eso hubo el cambio, el ascenso de Evo Morales, creía que era la solución al problema Evo Morales, pero tardó poco tiempo en caerse esa máscara y llegar a la conclusión. Creo que gran parte de los bolivianos que apostaron por Evo Morales el 2005 ya no están apostando ni por Evo, ni por el MAS, ni por Lucho Arce, porque han visto que era el remedio peor que la enfermedad. ¿A qué se debe eso? Porque en realidad, más allá del desgaste, es que no eran lo que pretendían ser, lo que dijeron que eran. Ya no ¿Y era. alguien que haga lo que supuestamente se debe hacer?
En política y sobre todo en nuestro país, no hay político que haga lo que se deba hacer para satisfacer o por el bien común, digamos, el bien común. ¿Y tú crees que los cambios positivos, favorables a la gente, se hacen así? A la mala, a las bravas, a la fuerza, no, imponiendo las cosas, de que, cambiando la constitución. De que se hacen, pero con los resultados trágicos. Yo digo eso, con los resultados a corto plazo, de que se te cae la máscara, sos un dictador y nadie te quiere. Claro, ¿y por qué la intelectualidad, los políticos no aprenden de la historia? La Revolución Francesa fue así, ¿no? Comenzó con una buena intención, con buen discurso, fraternidad, libertad, hermandad, igualdad, digamos, ¿no? Y terminó en manos de Napoleón. Claro. O sea, Napoleón fue peor que Luis XVI, ¿no? Claro. Lo que yo creo, Esteban, es de que la clase intelectual, entre comillas, después la clase empresarial, después la clase media, como que son en determinados momentos oportunistas. Se suben al coche ganador, al carro ganador. Eso suele pasar. Pero tú has sido... Eso ha pasado con Santa Cruz, claro, ¿no? Tú has sido atrapado, pero con ese discurso, ¿no? Por eso. Con esa ilusión, digamos. Porque yo estaba en La Paz 9 años, estoy en La Paz, incluyendo uno de esos años ha sido en Cochabamba. Después de la Guerra del Chaco me tocó de la Guerra del Agua, perdón, ir a trabajar a Radio Pío XII, todo un año allá, pero ya haciendo una radiografía al post-Guerra del Agua, ¿no? Los cambios que han habido en la sociedad civil. Pero he visto yo de cerca, y yo estaba en la UNSA en esos entonces, formándome políticamente, pero ahí en trincheras, digamos, no estaba ahí en teoría, estábamos cada vez en movilizaciones universitarias frente a ese contexto nacional, ¿no? Entonces era una formación política que yo lo hubiera deseado más antes, pero recién me llegó y tuve una fiebre, ¿no?, de esa formación política ideológica, no formación política partidaria, ideológica. Yo transité mucho el camino del marxismo, leer marxismo, estudiar marxismo, interpretarlo, y me tocó ser compañero y amigo de marxistas de las otras variedades. Pues ahí conocí que no era solamente una clase marxista, no es como hablar de cristianismo y tenés un montón de sectas. Hay más identificado con marxistas leninistas personalmente, pero vi a trotskistas, vi a stalinistas, vi a guevaristas, conocí a los anarquistas también. Entonces, bueno, pero ese era un mundo, ¿no?, para mí. Entonces, captar todo ese insumo teórico, doctrinario, ¿no?, y empezar a aplicarlo, porque yo me sabía venir de La Paz en los recesos universitarios y ponía acá en la plaza principal mis periódicos murales sobre la coyuntura política que había el país. Era como un foco yo acá tratando de contagiar la chispa que se veía en el Alto, en La Paz, en Cochabamba, ¿no? Eso era yo. De esa manera es que el MAS se fijó en mí también, porque aquí el MAS no pasaban de 20 personas, 15 personas, los masistas, ¿no? Entonces me invitaron a mí, pero porque yo tenía esa inclinación, digamos, ¿no?, esa inclinación de izquierda. Pero yo venía con una noción política ideológica, no venía por la calentura, ¿no? Y no, entré y de adentro ya me empezaron a hacer guerras porque decían, este es marxista, dice, este es así. No, y ellos decían que eran de izquierda ellos, ¿no? Pero a mí me señalaban con el dedo de que era marxista, de que era, ¿no?, de esos revolucionarios bolcheviques, ¿no? Me veían como bichos raros, hasta que vi pasando el tiempo, hasta el propio Evo Morales en determinado momento se declaró marxista, ¿no? Ni qué decir Álvaro García Linera. Entonces todos ya se fueron haciendo supuestamente marxistas, pero vino eso después de que ascendieron al gobierno. Claro. Yo ya venía antes. Yo me desilusioné en realidad. Encontré en el MAS lo que no quería ver al otro lado tampoco, es decir, lo que no... ¿De qué te desilusionaste? ¿Del partido o de la ideología? De la ideología en su conjunto, ¿no? De la ideología en su conjunto, porque ¿de qué te sirve propugnar la igualdad de clases? De que, ¿no? Si llegas arriba y todo lo que has creído, has discursado, claro, y por ahí has vivido mientras eras revolucionario sin plata, ¿no? Llegas arriba y das vuelta a la página y te olvidas. Y eso pasó en todo lado, ¿no? Eso pasó en todo el país. No, en todo el mundo, digamos. En todo el mundo, sí. Es decir, han llegado llega arriba y... con buenos discursos, buenas intenciones, llegan arriba y cambian, ¿no? Pero claro, y claro. Y concentrar todo el poder y aplastar. Lo que pasa en este momento con Daniel Ortega, ¿no? Mirá, Nicaragua. Un cura que en la misa, como acá lo hace el monseñor de Santa Cruz, ajá, habla fuerte y lo quiere ahora expulsar y el Papa no dice nada, está calladito. Sí. Ajá.
O sea, Claro. a ese grado, digamos, ¿no? Y estamos hablando de un sandinista. Marido y mujer, controlando todo un país en Nicaragua, no hay quien le ponga freno. Y si sos candidato a la cárcel o te timbran, ¿no? Igual que en otro país, en México también, ¿no? Donde a los candidatos. Entonces, lamentablemente, esto que se ha ido gestando desde el año 2000 y un poquito antes se ha ido gestando, porque es un largo proceso que lo han ido además fomentando las ONGs en el país, ¿no? Ahora, volviendo a la pregunta original. Esto venía de afuera. Sí, obviamente, ¿no? Hablando del tema del proceso de cambio, ¿tú crees que la gente ha cambiado? No, eso es lo que no ha cambiado. Es decir, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado la condición política, porque tienen poder político, hay casi monopolio político, y económica de los que están a cargo del poder circunstancial a nivel nacional, poder de turno, el MAS, es decir, de los que están arriba ha cambiado. ¿Por qué? Porque es como una clase media en ascenso. Estaban abajo, ahora son clase media, ¿no? Pero tienen el poder en las manos, controlan poder judicial, controlan policía, fuerzas armadas, todos los poderes del Estado, el legislativo, ni qué decir. Entonces, todo es como un solo color, digamos, ¿no? Ese color obedece lineamientos políticos que te dan desde un solo lugar, Palacio de Gobierno, que ahora es la Casa Grande, pero no ha cambiado lo que debería cambiar, la realidad nacional, lo que debería cambiar la situación de las familias bolivianas, que por años, por décadas están en esa postración, ¿no? En la miseria, en la pobreza. Creo que ya las estadísticas han ido confirmando, CEPAL y otros organismos, de que más bien se ha incrementado la pobreza, ¿no? ¿Cuál cambio si estamos en retroceso? La informalidad sobre todo, ¿no? Hayek dice que la izquierda, el socialismo, lleva en su gen el autoritarismo. ¿Tú crees que es así? Yo creo que sí, porque la historia nos demuestra, pues. Todos los que han encabezado una revolución han ascendido, se han convertido en gobierno, más temprano que tarde se han convertido en dictadores. Es decir, el que no tenía nada, yo creo que ese también es el resultado de un proceso social, ¿no? Sociológico. El que no tenía nada, raspaba la olla, o hay veces ni olla tenía, porque vivía de la dádiva de otros, llega arriba al poder y ya no quiere soltar el poder. Es lo que pasa con el ex, el tóxico. Este es peor que ex marido, ¿no? Bárbaro. Está, digamos, desesperado, ¿no? Desesperado, o sea, quiere volver a ser presidente, ya ha anunciado además, ¿no? Sí. Que va a volver a candidatear para el 2025. Entonces, y ya probó lo que es el poder y no lo quiere soltar, es decir, él lo probó personalmente. Es ya un ser humano enviciado por el poder. No es un ser humano que está preocupado por el bien común, por el pueblo. No, tuvo 15 años y no hizo lo que tenía que hacer. Dice que el poder es un afrodisíaco, es como la droga, ¿no? Seguro, Claro. seguro. Que lo pruebas y después no lo tienes y te vuelve Ya loco, no, y quiere más, Bueno, y quiere más. Hay un libro de David Orwell, se llama La enfermedad y el poder, justamente habla sobre el tema. Y él es un médico que fue parlamentario en Reino Unido y él demuestra científicamente que eso ocurre, ¿no? Que distorsiona, así como la droga, ¿no? Claro. Distorsiona el cerebro. Yo creo que en todo lo que te da fama, ¿no? Es por eso igual a... No, poder es poder. Poder. O sea, no hay, digamos... Por eso. No solo político, puede ser religioso, puede ser, digamos, en este caso, popularidad Claro. musical, ¿no? Bien, cantantes famosos, Sí. hasta, qué sé yo, los youtubers, tiktokers, Todo. alguien que alcanza Que tenga la fama poder. y tenga poder, ¿no es cierto? Ya no quiere soltar, no quiere, se envicia. Se envilece, ¿no? Es así, y quiere más, y eso es lo que pasa en Bolivia. Ahora, bueno, y te quería preguntar qué opinas de que ahora los hombres fuertes del MAS, tú has venido con un discurso ideológico de izquierda, en principio estuviste con el MAS, luchaste contra los MNRistas, los arenistas, miristas acá que estaban consolidados, y ahora resulta que esos están en el MAS, que son los hombres fuertes del Claro, MAS. pero hace el caso tiempo. del alcalde de Yacuiba y el de Villamonte, Claro. ¿no? MNRistas muy conocidos, que han combatido al MAS abiertamente y ahora son los hombres fuertes. Claro, ¿Qué no, pasa? eso ya pasó hace rato, ¿no? Hace rato. A nivel nacional fue, y ahí ya me llamó la atención, y ahí yo colgué los cachos, ahí dije, hasta aquí fue, cuando vi a este senador cruceño, el gordito, al que fue candidato a senador y se convirtió en senador, Isaac Ábalos puede ser, Sí, exacto. ese hizo su alianza con los unionistas, una parte de la Unión Juvenil, y empezaron a meter harta gente de los que los mismos masistas decían que eran enemigos, que eran opositores, y que ellos en otros momentos los flagelaban allá los masistas, ¿no? Entonces ya vi viendo eso.
Y acá más en Yacuiba fue lo peor, pues para mí ahí ya fue la parada de orejas, cómo llegaba desde el gobierno Juan Ramón Quintana y se reunía con Carlos Bru, y Carlos Bru resultó ser más masista que Evo Morales o que Filemón Choque, ¿no? Filemón Escobar. Entonces, de pronto, y yo me acuerdo porque fui a la inauguración del oftalmológico, no me acuerdo qué año ha sido, el 2007, por ahí, pero fui. Y yo estaba filmando, porque siempre hacía seguimiento, filmación, documental, y lo filmaba a Carlos Bru con Ramón de la Quintana, Juan Ramón. Y hablaba una charla tupida, pero no sé cómo me mira el señor Bru, y como que me señala así despectivamente. Entonces, y a la salida todo le hablo a Juan Ramón Quintana, no sé si ya era ministro, pero le hablo. Y me dice, sí, compañero, a la carrera pasa, vamos a coordinar todo con Carlitos, Ah, no. Nosotros entonces, incluso hicimos, en ese entonces, el MAS hizo una oposición férrea a que Carlos Bru vaya con el MAS. Sí. Ya esa vez, ya, se lo ha flagelado públicamente todos los dirigentes masistas, todos los dirigentes de organizaciones sociales, los flagelaron, y así que él decidió por rabia y porque su gente decía, ¿cómo vas a soportar si ahorita te están diciendo eso? ¿Cómo va a ser si hacemos alianza y van a gobernar con ellos? Vamos nomás con el PAN. Y lo reactivaron el PAN esa vez, su oficina ahí en la calle Cochabamba, la vueltita de tránsito, ¿no? Entonces, encumbrado el hombre, más masista que cualquiera. ¿Y qué más? En la siguiente elección se crea la división ya, pues ya la división más fuerte, el inicio de una división seria en el MAS, que es la facción que apoyaba una alianza con Ramiro Vallejos, ese entonces la agrupación País, y Carlos Bru, que iba solo, que quería el MAS con el MAS, pero que no pudo ir con el MAS, decidió apoyar otra facción encabezada por Miguel Justiniano, candidato a alcalde por el MAS, ¿no? Entonces se dividió, entonces no ganó nadie, ganó él. Entonces ellos son los hábiles de la política, que no importa el color que tengan, el partido al que respondan, funcionan y operan así, es decir, dividir a la gente para que pierda la otra gente, en mentir y engañar a la gente para que vote por vos, le ofreces todo, llegas arriba y no hay nada. Esa es la práctica política de siempre. Bien, ¿tú consideras que el proceso de cambio fue un fracaso entonces? Para la gente, ¿no? Para la gente, para el pueblo, para la mayoría. O sea, no ha resuelto finalmente lo que en principio se prometía. Yo creo que a partir de la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución Política, que todavía daba esperanzas, ¿no? Leías la Constitución y parecía un texto bonito, pero cuando ya lo ves al propio gobierno violar su propia Constitución, te vas todavía frustrando, te vas decepcionando, y con el segundo mandato de Evo Morales, el del 2009, las elecciones, y donde ya hacen alianzas con más gente de los que eran, entre comillas, la derecha y opositores, pero ya los suben al carro del MAS. Entonces a partir de ahí yo creo que ya empezó definitivamente la tendencia a la bajada, ¿no? Es un fracaso evidente el proceso de cambio. ¿Por qué? Porque les ha tocado vivir el auge de los ingresos nacionales, ¿no? Fruto del precio. Pero ¿por qué ha fracasado? Si hubo mucha plata, había gente competente relativamente, políticamente hablando, tenía mucha legitimidad, tenía todo el poder, llegó a tener 2/3 por mucho tiempo, cosa que no había oposición, la oposición funcional. O sea, ¿qué ha pasado? Todo facilito, digamos. Claro, es precisamente por el exceso de poder, ¿no? El exceso de ambición. Ya han dejado de mirar desde arriba, desde el gobierno, al pueblo, al verdadero pueblo, ¿no? El que sigue en las calles. Es decir, creo que millones de bolivianos, no te daría la cifra exacta, siguen tal como antes o peor que antes, ¿no? Entonces ya las políticas venían, es como la vivienda, por darte un ejemplito nomás, la vivienda, el famoso programa de vivienda que lo he visto de cerca también esos años porque era parte de la campaña, acá Bellavista 1, Bellavista 2, etc. Se supone que era un programa para gente que no tenía vivienda, gente pobre. No, le han dado a gente que tenía trabajo, que tenía empleo, que era funcionario público. A algunos les ha tocado de a 2, de a 3 casas, ¿no? Entonces ya se veía torcida la cosa, que finalmente el pueblo da el voto, pero nunca se beneficia. Y yo fui uno de esos que vi pasar tantas casas, gente con varias casas, y yo nada, silbando, mirando. Así había sido el proceso de cambio.
Y la inauguración la hacían en la primera viviendita que estaba ya terminadita y ¿no? Pasaban unos cuantitos, no más de 10 personas con el Evo Morales a comer el chanchito, ¿no? Que el empresario hacía. Entonces se empezó a ver cómo el poder se ha ido vinculando además con los empresarios. Ese ha sido otro factor. Ha empezado a hacer sociedad del gobierno con diferentes empresarios del país, a los cuales los ha sumado al MAS, entre comillas, pero no en calidad de militantes, sino de socios. Y para ellos iba las licitaciones. Eso por un tiempo, porque después ha sido peor. Han empezado a reemplazar a los empresarios nacionales o departamentales por los chinos. Claro. Ha sido peor. Ahora, un tema es el proceso de cambio, el otro es la autonomía. Un discurso muy fuerte aquí en el Chaco, se ha avanzado bastante con el tema autonómico, inclusive de manera increíble, porque como ha pasado ese estatuto que contradice la Constitución, contradice la ley marco de autonomía, ahí ha pasado el Tribunal Constitucional. Yo he preguntado a Tarija y me dicen en Tarija no, había una intención del gobierno de querer dividir el departamento y métale nomás, ¿no? Pues ¿cómo es posible que el Tribunal Constitucional mire de una forma a los subgobernadores, la elección por voto popular a los subgobernadores del departamento y mire de otra forma la elección de la misma figura aquí en el Chaco y lo apruebe, allá lo rechace, digamos, ¿no? El mismo Tribunal Constitucional, una ex constituyente del MAS, una luchadora fuerte, dura, me dijo, ha sido un proyecto del MAS dividir el departamento, ¿no? Y darle todos los chaqueños porque hay una venganza, porque Tarija tan chiquitita nunca se ha doblegado al MAS. Así que la doctora Calvimonte. Evo Morales estaba así. Ha sido asambleísta, creo que también. Sí, la autonomía a nivel nacional ha sido siempre una bandera cívica. Nada que ver con político, o sea, nada que ver en ese sentido político partidizado, ¿no? También político, ¿no? Sí, pero claro, pero no ha sido como después ya lo ha manejado el gobierno. ¿El gobierno qué ha hecho? Perdió terreno político al dejar que la oposición se abandere de la autonomía, ¿no? Desde Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca incluso. Hemos ido en referéndum, ¿no ve? Los departamentos, los referendos revocatorios para los gobernadores, los referendos para definir la autonomía en todo el país, ¿no ve? Por departamento. Y acá en el Chaco tenía su propia visión de autonomía el Chaco. Su propia perspectiva, su propio anhelo, su propia expectativa, ¿no? De los 80 y más antes. La autonomía regional. Pero se ha ido en este proceso de cambio, se ha ido pues acomodando esa visión regional. ¿Y quiénes han sacado ventaja? Los que tenían la sartén por el mango. Es decir, los que habían diseñado la Constitución. No te olvides que la Constitución al principio tenía como 15 competencias para el gobierno regional, para el nivel regional de gobierno. La Constitución que sale de Sucre y que va hasta Oruro, ya llega a Cochabamba y hacen volar las competencias regionales, ¿no? Entonces, el MAS desde el principio ha empezado a hacer una Constitución a su medida. Ahí sacaron incluso la posibilidad de que cualquier región pretenda ser 10º departamento, ¿no? No te olvides que estaba el cantante de asambleísta, ¿no? El cantante. Tu competencia. Y finalmente, para ganarle la partida a las regiones en su visión autonómica, trató de apropiarse y se apropió, pues creó su Ministerio de Autonomía, desde ahí empezó a dirigir todo, su ley Andrés Ibáñez, la ley de autonomías, después los estatutos autonómicos y fue empezando a meter gente, ¿no? En todos esos como focos, gente aquí, gente allá, para empezar a hacer fuerza y llevar el caudal de agua a su lado, ¿no? Y salió una autonomía hecha en realidad a la medida del MAS, con esas intenciones políticas de dividir. ¿Por qué? Porque en ese entonces todavía era oposición Tarija, hasta que lo metieron por la ventana a Lino Condori. Ahí no dijeron nada después, ¿no ve? Con Lino Condori hubo paz y amor entre el centralismo nacional y tarijeño. Pero termina perjudicada la región. Logramos un proceso, después de un largo proceso, nuestra autonomía. Vamos a las urnas como Chaco, ganamos rotundamente diciéndole sí a la autonomía. Lleva un tiempo el redactar el estatuto autonómico, se redacta con varios errores y todo, y con las manos sucias metiendo siempre el MAS, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿qué? Obtenemos el visto bueno hasta del Tribunal Constitucional, nos traspasa competencias Tarija también al Chaco, tenemos competencias departamentales, no tenemos regionales,
¿no? Y ahí estamos, en una autonomía que sigue supervisada por el Ministerio de Autonomías, porque todo tienes que consultar allá, ¿no? Hay el CEAES, ¿no? Sí. Servicio Estatal de Autonomías. Tienes que poner a consideración cualquier duda que tienes acá, Ábrego, o allá en Villamontes. Pero todas las autonomías, no solamente la regional. Por eso, pero ya dejas de ser autonomía cuando sigues, dependiendo del centralismo, para que te dé el ok, ¿no? O el no, déjalo sin efecto. Entonces, hemos llegado a un proceso autonómico del cual yo personalmente no creo. Para mí no hay autonomía regional, no hay cualidad legislativa, o sea, no podemos hacer leyes a nuestra medida, no hay autonomía. No tienes competencias desde la Constitución Política, tu catálogo de competencias para tu región autónoma. Entonces, esos dos factores para mí impiden de que haya autonomía regional. No creo. Para mí esto es una farsa de autonomía. De que algunos crean, está bien, pues hay que vivir de ilusiones, está bien, uno a medida que sueña puede ir consolidando sueños poquito a poquito, pero esa es la situación. Tenemos autoridades que si bien las elige el pueblo, a la hora de presupuestar, a la hora de planificar, tiene que supeditarse. No todo se define acá, pues en el Chaco, ¿no? Tenemos que a veces hacer tiras y aflojes con Tarija, tenemos que hacer tiras y aflojes con el nivel central del Estado y seguimos dependiendo, pues, ¿no? Pero ¿cómo evalúas el efecto en la gente? Bueno, igual que el proceso de cambio, digamos. Claro. ¿Cómo haces la evaluación de la ilusión, si vale esta palabra, de la gente que tenía por la autonomía? Es decir, la autonomía vamos a acercar el poder a la gente y vamos a tener cercano a la autoridad, las decisiones, la capacidad de definir en qué invertir. ¿Cómo ves? Ahí está otra prueba similar al proceso de cambio, ¿no? Porque la gente vive otra realidad, la gente, ¿no? El pueblo solamente ingresa al tema político en tiempo de elecciones. Ahí empieza a pensar por ahí en las propuestas de algún candidato, que pocas veces se ve propuestas, ¿no? Así serias. Entonces, recién el pueblo llega a campaña electoral, empieza a un poco pensar en política. Después el resto de la vida el pueblo está sumido ahí en la pobreza, tratando de sobrevivir, buscando empleo, buscando subsistencia. Esta autonomía, preguntarle a cualquiera, ¿de qué le ha servido? ¿En qué nos ha beneficiado como pueblo? En nada, o sea, la gente solamente sabe que tenemos ya asambleístas. Tenemos una asamblea regional que se ha multiplicado de más, tenemos un estatuto, ¿qué más tenemos? Y tenemos 3 gobernadores. ¿Qué ha cambiado? En los nombres, porque antes ya se manejaba la plata así, es decir, antes Yacuiba tenía su subprefecto, tenía su corregidor en Villamontes, su corregidor en Caraparí. Claro que la plata venía así transferida, ¿no? A duras penas, al goteo venía. Ahora, claro, viene la plata acá, pero igual te sigue faltando plata. Porque tienes que seguir mendigando competencias. Te dan nuevas responsabilidades, pero no te dan los recursos. Y dice la Constitución que cuando te traspasan competencias te tienen que ir acompañadas de recursos, dice. Y no hay. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ahora el gobernador tiene que pagar los prediarios, ¿no? Esa es la autonomía. Mirá, la autonomía regional nos hace pagar prediarios a los presos, a los privados de libertad, cuya responsabilidad es del nivel central del gobierno. Y así hemos asumido otras responsabilidades que no son nuestras a título de autonomía, pero no ha cambiado para el pueblo, no ha cambiado la forma de vida, no hay beneficio. Ahora, pero a ver, el jubileo dice que el gobierno nacional ha recibido 55.000 millones de dólares por concepto de los hidrocarburos. Tarija, 6.000 millones de dólares por concepto de las regalías. El Chaco, casi 3.000 millones, 18.000 millones de bolivianos por concepto del 45%. Es decir, tú hablas de plata, hubo mucha plata. Ah, claro, pues hubo plata. Y ahorita podemos ir a buscar la plata donde está. Hay grandes mansiones, movilidades, empresas que se han creado. ¿Qué ha pasado con tanto dinero? 6.000 millones del departamento, nunca en su historia recibió eso, ¿no? Claro. Y casi 3.000 millones del Chaco. Claro. La plata, gran parte de ese dinero lo podemos ver, ¿no? Ahí ves el edificio del Rodeo del Palmar, ahí está una buena parte, ¿no? ¿De qué sirve? De nada, se está cayendo ya, ¿no? Monte. Sí. Tienes el campo ferial, una vez al año lo utilizás. Entonces se han construido elefantes blancos en todo el Chaco, ¿no? Allá en Caraparí, ¿no? Hasta la quebrada se la ha pavimentado, he visto, cementado, ¿no? Increíble, es decir, tanta plata no sabíamos qué hacer. Caraparí le ha tirado un hospitalazo grande, mejor creo que el de Yacuiba, ese hospital, pero no tiene personal, pues, ¿no?
no funciona. Tiene un coliseo donde ni queriendo ni metiéndolo a todos los carapareños lo llenás, un coliseo grande. Entonces en Villamontes, Yacuiba, Caraparí se han ejecutado obras sin visión de desarrollo, ¿no? Obras por hacer obras, el obrismo, hacer obras de lo que sea, porque de ahí salía el diezmito, el 10% para el político de turno. Y de esa manera es que tenemos varios acaudalados, pues entre ejecutivos, han sido ejecutivos seccionales, han sido asambleístas regionales también, se han hinchado de plata porque cobraban diezmito, a algunos les llovía y a otros les goteaba, ¿no ves? Entonces, páseme una gotita, decía. Eso, y ahí están las obras, las podemos revisar, pero ¿de qué ha servido? Si no sirve, tenemos un montón de elefantes blancos, un montón en todo el Chaco, y la mayoría de esas obras no sirven. Tienes el Hospital Quebracho, hasta ahora no lo terminas de equipar, necesitas personal especializado, ¿no? Pues, pura especialidades, necesitas más equipamiento, nada. Entonces, ¿qué podíamos decir? ¿Ha habido dinero? Sí, pero no le ha llegado al pueblo. Claro. La gente que ha construido esas obras, ¿dónde está? Preguntarle a ver cuántos albañiles de todos los que han construido se han quedado acá o eran de acá. Mucha gente ha venido incluso de afuera a trabajar acá, pasó la fiebre de la inversión pública y se fueron. ¿En qué momento se jodió el Gran Chaco? El Gran Chaco. A ver, yo ¿O creo... ya estábamos fregados? No. Yo creo que se jodió el Gran Chaco a partir de las transferencias del 45%. ¿Ah, sí? Sí. Fue una mala decisión esa. La transferencia ha permitido que llegue a malas manos, ¿no? Entonces, conozco desde el primero que empezó a recibir las regalías, y yo lo andaba denunciando y me mandaba sus matones del barrio África, me acuerdo. Teníamos un coproince en aquel entonces, el Comité Pro Intereses del Chaco. Empezó a ver desde el inicio cómo venía la mafia ya a agarrar la plata. Todavía era cuando venía el par y paso. Entonces sucede que es como cuando alguien se gana la lotería. Alguien podría decir, oh, va a cambiar tu vida. Claro. No, la lotería, te ganaste 100 millones de dólares, ¿qué vas a hacer? Te aparecen nuevos familiares, te aparecen nuevos amigos, te aparecen novias, te aparece de todo. Sos famoso. Y sos bonito. Sos Simpático. bonito, aparte. Naciste más feo que Chucky, pero de la noche a la mañana te conviertes en bello, especial, único, inconfundible. Y es lo mismo ha pasado con el Gran Chaco. Le llegó la plata de golpe. No, entonces ha venido, no vamos a negar, ha venido mucha gente de afuera. Claro. Un ejemplito nomás, las canastas alimentarias. ¿Cómo ha venido gente de afuera para hacerse inscribir para una canasta alimentaria del adulto mayor? Para varias cosas en el Chaco ha aparecido gente de afuera. Sí ha habido en su momento, como esa inversión pública significaba construir escuelas, ¿no? Había una escuelita, derríbenla, Claro, otra nueva. claro. Allá otra escuela, esa, derríbenla, otra nueva. Construcción, por aquí, por allá. Había mano de obra, lo que costaba 30 bolivianos el jornal de un albañil antes del 45% se convirtió en 100, 120, 150 bolivianos el jornal. Costaba, si vos querías en tu casita hacer un arreglito, necesitabas albañil, no había albañiles, tenías que pagar 150 o más, porque había harto empleo. Entonces había circulante, estaba todo bien hasta ahí, ¿no? Nadie se queja, está circulando la platita, pero después se va acabando. El gas ya no es del de siempre, los ingresos ya no. Y por lo tanto yo creo que el factor riqueza, lejos de despertar nuestras iniciativas para ser emprendedores, nos ha más bien entumecido todo el cuerpo, el aparato económico local. Nos hemos subdesarrollado ahí y ya pasó todo. Ahora no tienes capacidad, sin plata, hacer algo. ¿Quién es el culpable? Ay, el culpable. Yo estoy acostumbrado a decir que los políticos, ¿no? Pero yo creo que muchas veces, y trato de reflexionar permanentemente, nosotros como pueblo somos responsables, corresponsables de elegir de pícaros, elegir oportunistas, mentirosos, maleantes. Elegimos a esas autoridades. ¿Y por qué los elige? Este alcalde que tenemos actualmente ha perdido la elección anterior por el tema de corrupción, mala administración, y ganó cómodamente. Porque el pueblo no tiene memoria. Por eso te digo que nosotros somos corresponsables de nuestro destino, nuestra miseria, nuestro fracaso, nuestra postergación, su desarrollo, todo lo que vivimos ahora, el desempleo incluido, es resultado de que nosotros como pueblo, el soberano, elegimos mal, ¿no? Entonces encumbramos a personas que están lejos de ser el político preocupado en el bien común. Están preocupados, claro, no hay estadistas, no hay pues en el Gran Chaco, no se perfila. Entonces el que está arriba está preocupado en el bien de su bolsillo, derecho, izquierdo, la familia, los socios, los compañeros de la agrupación, los que han ayudado en la campaña, hasta por ahí. Incluso se olvidan de los que han ayudado a la campaña, ¿no?
Entonces es un círculo pequeño el que se apropia de la riqueza del pueblo, la administran como les da la gana y el pueblo sigue esperando la próxima elección para ver ahora a quién elegimos y va a seguir eligiendo al mismo. Entonces, el mal del Gran Chaco ha sido la abundancia, las regalías del 45%, para un pueblo que no estaba preparado para diseñar su presente y su futuro, planificarlo. Ha llegado plata, ahora planifiquemos. Es decir, nunca ni siquiera hemos hecho un diagnóstico de decir, a ver, ¿cuáles son los problemas estructurales del Chaco para resolverlos ahora que hay plata? No, era a improvisar, ¿no? Había mucha plata y empezar a improvisar. Pregúntenle, pues, ¿no? A don Rengifo, a don Quecaña, por aquí, por allá, cualquier cosa. ¿De qué sirve tantos tanques australianos que ha hecho Rengifo? Están botados los tanques australianos. No ha resuelto el problema de la sequía, de la falta del agua. El tema del agua, hasta que nos muramos vos y yo, va a seguir siendo para las generaciones futuras un gran problema. Y peor, ¿no? Con lo que está pasando a nivel global mundial. El agua es factor de guerra, es un precio que se cotiza en la bolsa de valores. Entonces aquí nadie ha resuelto el agua, el problema del agua, pese a tener tanta riqueza. ¿Qué hacemos ahora? Ya en la parte final de la entrevista, ¿qué futuro debemos frente a este fracaso que tú llamas, y yo coincido efectivamente, que fue un fracaso la gestión de la autonomía y también del proceso de cambio, que fueron dos agendas que han chocado en un momento de la historia, pero que finalmente ambas no han resuelto lo que la gente esperaba, digamos. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué hacer de aquí en adelante? ¿Qué debe pasar frente a esta situación? Ahora estamos peleando por las monedas, ¿no? Con Tarija, ¿no? Los centavos, Eso. y no hay un proyecto, ni en Tarija, ni acá, no hay un proyecto regional. No le veo a los políticos con algunas ideas. No he encontrado en el alcalde de Yacuiba, ni en el ejecutivo, ni en Villamonte, ni en Caraparí, alguno que tenga una idea para decir esto se puede hacer, esto hay que hacer. Nadie, todo el mundo está pensando en gastar nada más, haciendo lo que siempre se ha hecho. ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe ocurrir? A ver, Esteban, yo creo que el primer paso es que nosotros como soberanos, como electorado, maduremos a la hora de elegir. ¿No es muy romántico eso? Sí, parece. Es que soy muy iluso, muy ingenuo, soy del siglo XX, yo pienso todavía... Pero eso no va a suceder nunca, ¿no? Claro. Si Estados Unidos eligió un Trump, ¿no? Que es una sociedad madura, si Por Alemania eso. eligió un Hitler. Entonces, yo creo que por ahí parte. Primero, que como pueblo, cuando vamos a las urnas, elijamos al menos peor entonces, ¿no? Porque si no hay el más mejor, elijamos al menos peor, ¿no? Que ya nos ha pasado. Segundo, tenemos que empezar a cogobernar, porque elegimos a las autoridades, los dejamos ahí, sus 5 años, dibujo libre. Dibujo libre. Ese Entonces, es el sistema, ¿no? El sistema es carta blanca y bueno, y hace por lo eso, que quiera, digamos. pero a ver, el sistema, aunque sea de manera figurativa, decorativa, te plantea el control social, que hay constitución, control social, y en la ley, control social, pero no funciona. Más bien de quienes se han apropiado del control social, los dirigentes pícaros, que son cómplices de las autoridades de turno. Pero la gente está en sus cosas, pues. Por eso, entonces en su nosotros- negocio, no va a ser política. Por lo menos yo creo que tendríamos que poner énfasis como electores en los que son fiscalizadores. Elegir mejores concejales, elegir mejores asambleístas regionales y departamentales. O sea, gente que sea metiche, gente que sea curiosa, preguntona, gente que sea peleadora boca a boca y si es posible a sopapos más, para que lo ponga en su lugar a la autoridad ejecutiva de turno. Mira nomás el Consejo Municipal, lo miro el Consejo Municipal, no sé, me da ganas hasta de llorar. 11 concejales. ¿Llorar de qué? ¿De pena o qué? De pena y de rabia, porque son concejales, tienen que fiscalizar, pero ellos prefieren el papel de dama de compañía, acompañándolo al alcalde. No ha cambiado nada, es decir, hacen estos concejales lo que hacían los anteriores, acompañarlo al alcalde a las inauguraciones y aplaudir embobados, con la mirada embobada y no... bárbaro, increíble. El otro problema, la asamblea departamental, ¿cuánto? 3 meses nuestros asambleístas sin laburar, 3 sesiones. Y los hemos elegido. No hay uno que haya bajado de Tarija, un asambleísta que sea de acá de Yacuiba, y que venga a decir, bueno, ya que no están trabajando en Tarija, yo por lo menos voy a visitar barrio por barrio, organización por organización, y voy a ver cuáles son las necesidades. Voy a hacer un inventario de necesidades. Claro. ¿Qué problemas hay que resolver? Yo me voy a anotar. Nada, che. 30 asambleístas departamentales que han ganado sueldo 3 meses sin laburar. La regional. Y la regional. No sé si hacemos un concurso entre
Consejo Municipal, Asamblea Departamental, la regional creo que se lleva el premio mayor. Porque mira, ¿qué hace? Han inventado la DINORE, ¿no? Lindo término, la DINORE, la directiva normativa, ¿cómo es? Regional, ¿no? Disposición normativa regional. Disposición normativa regional, la DINORE. De vez en cuando sale un asambleísta y dice, hemos aprobado la DINORE número tanto, dice, ¿no? Son los que aprueban, muchas veces a puerta cerrada, ellos saben lo que están aprobando, los proyectos, ¿no? que van, las obras que van a ejecutar el gobernador acá, el gobernador allá, y sabemos cómo funciona desde el principio de la asamblea, pues te acuerdas, ¿no? Al principio de la asamblea. Entonces, asambleísta que había que aprobar, había que billetearlo al asambleísta, ¿no? Desde el inicio de la asamblea, cuando nació la asamblea regional, estamos hablando. Entonces, el empresario que se adjudicaba una obra, una carretera, un tramo caminero, tenía que billetearlo al asambleísta y al ejecutivo. Doble coima tenía que pagar. Acá nuestros ejecutivos salían con el maletín lleno y para su mala suerte, allá camino a su comunidad, lo atracaban todavía, ¿no? O al otro allá en su casa tenía todo el diezmo cobrado, el administrador de la plata, y lo atracaban ahí. ¿Y qué hacían los asambleístas? Nada, porque ellos también cobraban por aprobar proyectos, ¿no? Proyectos. Entonces, eso es la lluvia, ¿no? Claro, pues para unos les llovía la plata y para otros no les goteaba y tenía que reclamar, che, por lo menos una gotita pasen, ¿no? Maleantes han sido nuestros asambleístas regionales, quizás no todos, quizás uno se sale, pero solamente Dios juzga y sabe el corazón, el fondo del corazón de la gente y quién es quién robó poco, mucho o nada. Pero hoy por hoy esta asamblea regional ya no se escucha a nadie reclamar, por lo menos pasen una gotita, nada, ¿no? Ya parece que han llegado a un término medio, a un acuerdo común. No salgamos a hacer escándalos, resolvamos entre nosotros, compañeros, negociemos, si hay algo que distribuir, que sea equitativo, en función a la igualdad de género también. Los pueblos indígenas tienen también su lugar, están incluidos, que haya inclusión, que no haya discriminación, ¿no? Entonces nos repartamos por igual. No hay nada de la Asamblea Regional, Esteban, que te llame la atención y que digan, oh, han aprobado esto, magnífico, esto va a dar un vuelco a la región. No hay. Por ejemplo, el famoso fondo rotatorio tiene que cambiar de manera estructural y de arriba para abajo hay que volcarlo. Quizás es lo único bueno, ¿no? Pero eso lo tiene que hacer la Asamblea, los asambleístas. Claro. Ellos lo tienen que hacer. Son constructores de la legislación, pero no lo hacen. Volviendo al tema, ¿qué hacemos? Frente a este panorama tan lúgubre, ya vamos a llorar con lo que está relatando. ¿Qué hacemos, José Manuel? ¿Cómo salimos del pozo? ¿Qué debe pasar? ¿Quién? ¿La universidad? ¿El comité cívico? ¿El consejo municipal? ¿La acción chaqueña? No sé, pues, los empresarios, los periodistas. No sé, ¿quién? ¿La iglesia o el papa? No sé, pues, ¿quién tiene que convocar, a dialogar, a concertar, a debatir? Antes de la caída de Mario Cosío había proceso de concertación, ¿no? La asamblea de la tarijeñidad, donde se reunía todo el departamento. Claro. 2-3 días nos discutíamos ahí, la última fue en Caraparí, de ahí nunca más se hizo mesa de concertación. Sí. Eran duras, eran fuertes, a veces llegaban casi a los puños, pero finalmente terminábamos un documento consensuado y definía la ruta hacia donde debería ir el departamento. Pero ahora no hay diálogo, o sea, no hay un diálogo así donde se incluya a todos, digamos, ¿no? Hay diálogo, pero solo entre similares, digamos, ¿no? El MAS se reúne con los masistas, la oposición con la oposición, nada más. No hay una reunión de todos, no hay una unión de todos, un ánimo de diálogo. En Tarija me han dicho de que la cultura del autoritarismo, de que si no son mi amigo, son mi enemigo, vino con el MAS, ¿no? Y que antes, por lo menos entre diferentes, dialogábamos, ahora ya ni nos miramos. Ajá. A ver, retomo solo puntualmente lo que decía hace rato, que como electorado debemos elegir mejor, sobre todo a quienes van a ejercer el papel de fiscalizador, elegir mejores concejales y asambleístas, para que ellos se encarguen de poner en cintura, tomar las riendas de los ejecutivos que suelen hacer lo que les da la gana y hacer lo contrario a lo que han prometido, ¿no? En campaña. El otro aspecto, yo creo que tiene la sociedad que preocuparse de conformar un contrapoder. Un contrapoder en el sentido de que se organiza la sociedad, pero no esa organización, esa juntucha de organizaciones que van a una especie de asamblea sindical a pelearse unos contra otros. Algunos le chupan la media a una autoridad y el otro a la otra autoridad.
No, necesitamos algo así como una corporación de la sociedad civil organizada. Hablamos de colegios de profesionales, hablamos de comité cívico, hablamos de universidades. Aquí en Yacuiba no solamente está la Misael Saracho, están las otras universidades. Pero ¿en qué contribuyen las otras universidades? ¿Cuál es la contribución al Chaco, al pueblo? ¿Alguna propuesta, algún proyecto, algún programa? Nada. Entonces tiene que organizarse un contrapoder, y esto de manera permanente, sin importar quién esté arriba, ¿no?, en el poder. Quién es, si es del más o del menos, si es de oposición o es de oficialista. Un contrapoder institucionalizado que le permita dibujar una agenda, redactar una agenda a corto, mediano y largo plazo, y decir, ni bien entra la autoridad, esta es la agenda del Chaco, esta es la agenda del pueblo, esta es la agenda del desarrollo, ¿no?, del presente y futuro, a corto, mediano y a largo plazo. Queremos que usted se acomode a esta agenda. Pero no es el Consejo, es la Asamblea Regional, Departamental, la Cámara de Diputados. Pero ya, otra vez vamos a llorar, Esteban. Pero te pregunto, debería hacerlo, debería hacerlo, ahora, ¿no? Porque se supone que nos representan, que los asambleístas representan al pueblo. Está bien, pero eso no es la FEJUVE, digamos, que el alcalde los compra, no es el comité cívico que los compra también. Por eso. O sea, no es el riesgo de que vos organices un grupo corporativo, así que me parece una buena idea, pero hay dos formas, pues, Esteban. Uno es que, como acá mismo, ¿no? Te acordarás, cuando quería hacer algo, el entonces alcalde, que ahora es alcalde de nuevo, los llamaba allá al CERPE y organizaba una magna asamblea, no me acuerdo el nombre que le ponían, algo así, cumbre de la chaqueñidad, creo que era, pues, ¿no? Se han hecho varias cumbres de la chaqueñidad por el tema autonomía, por otros temas, ¿no? Pero ahí invitaban dirigentes de gremiales, que de galleros, de transportistas, de campesinos, juntaban, pero ahí se salían de las suyas porque ellos tenían sus dirigentes, sus fichas, para mover todo a su molino, agua a su molino. Entonces esa es una forma, cuando desde arriba la autoridad organiza estos eventos para concertar, para recoger, dice, propuestas de la sociedad, ¿no ve? Pero la otra modalidad es que la sociedad se organice de manera institucional, no me refiero a que de manera coyuntural, ¿no? El contrapoder, el famoso contrapoder, es decir, que se organiza la sociedad. Pero te hablo de organizaciones que tienen, pues, solvencia moral, además, para dibujar o diseñar el desarrollo de la región. No puedes diseñar, no es ni menosprecio ni racismo, cuidado que alguien mal lo interprete, porque aquí en Yacuiba han hecho en el Colegio Bush una cumbre, ¿no? Sí. Una cumbre de la que supuestamente han sacado las grandes soluciones a los grandes problemas eternos del Chaco. Y nada que ver, era una asamblea sindical donde todos del mismo color político han determinado qué es lo bueno. ¿Y habrán pensado en desarrollo? No, han pedido, para mi comunidad quiero pozos de agua, para allá, para la otra comunidad, que haya proyectos así para ganadería, ¿no? Lo de siempre, es decir, proyectitos destinados a solucionar problemitas domésticos de comunidades o de sectorcitos. Esa no es la solución. Necesitas aquí otro escenario. La sociedad, te hablo de colegios profesionales, universidades, comité cívico y otras de las instituciones que sean relevantes, que tengan cierta solvencia moral, para definir el desarrollo del Chaco, plasmarlo en un plan, en un bosquejo por lo menos, y le digas, a ver, señor gobernador, el problema eterno del Chaco es el agua. Solucione el agua y nosotros planteamos esto en el marco de sus competencias, las facultades que le da la ley, solucionemos el problema del agua de esta manera, que ya le traces una agenda desde abajo, no permitir que venga de arriba, te manosee y te meta dirigentes y saque agua para su molino. Eso es diferente, eso es lo que han hecho siempre. Ahora hay que hacerlo desde abajo. A eso me refiero, Esteban, con armar un contrapoder desde la sociedad, muy aparte de los asambleístas y concejales, porque ellos lamentablemente no nos están representando. Dice la teoría y la Constitución que representan al pueblo, ¿no? Y esto deben ser autoconvocados. Claro. O alguien debe organizar. En el caso de armar un contrapoder donde la sociedad se organiza y diseña su plan, su agenda de desarrollo, no está por demás, obviamente, invitar a los representantes legislativos, que son nuestros representantes y deberían mover sus hilos ahí en el Consejo Municipal, en la Asamblea Regional, en la Asamblea Departamental. Pero aquí lo que necesitamos es que los sectores empresarios, no se tiene que despreciar al empresario. El empresario es parte fundamental en el sostén incluso del propio gobierno, del propio Estado, porque aporta impuestos, paga aranceles para importar, ¿no? Entonces tienen que estar empresarios de todo rubro y sector, tienen que estar profesionales de todo rubro y sector, tienen que estar los cívicos y las universidades,
las universidades. Tenemos que empezar a construir de manera ya metódica, pero de manera objetiva, sin apasionamientos políticos. Es decir, ¿queremos el desarrollo del Chaco? Sí, pero ¿cómo? Lo hagamos, ¿no? Hagamos un diagnóstico primero por lo menos en ejes temáticos, tema agua, tema desarrollo productivo. El tema de desempleo es otro problema estructural que obedece a diferentes circunstancias, pero siempre es una constante en la economía el desempleo. Unas veces más, unas veces menos, pero siempre hay desempleo. ¿Cómo lo solucionamos? Eso hay que plantearlo como sociedad a las autoridades de turno, ni bien entran a función de gobierno, y decirle, esta es la agenda y queremos que usted se adecúe a esta agenda, no que usted haga lo que le da la gana. Y para eso hacemos valer a nuestros representantes legislativos. Finalmente, José Manuel, esta pregunta debería hacerla al principio. En Tarija yo he entrevistado a varios líderes, tanto protagonistas políticos como de la sociedad como tal, y he encontrado muy poca reflexión, es decir, hay muy poca capacidad de reflexionar. O sea, son contados de los 30, 40 que ya voy entrevistando, son contados los que te generan ideas. Y en el Chaco y en el tema político, digamos, he encontrado a 3, en el tema, digamos, de la sociedad no hay, ni siquiera la universidad. A mí me ha decepcionado muchísimo la entrevista que le hice al actual, digamos, rector de la universidad, muy pobre, lugares comunes, sin ideas, a pesar de que... Y ya fue rector. Y ya, claro, a pesar que él arrancó así, diciendo, yo tengo 40 años de experiencia como catedrático, fui viceministro, tuve relaciones internacionales, estuve en Estados Unidos, en Europa, en Francia, qué sé yo, ¿no? Entonces, a pesar de eso, yo le invito a que vean la entrevista, es muy pobre, ¿no? Y me ha decepcionado, es el que más me ha decepcionado. Wow. Entonces, y también la gente que yo pensaba encontrar alguna idea, digamos, ¿no? Y aquí en el Chaco lo mismo, o sea, quizás peor, ¿no? O sea, hay una sequedad, digamos, una sequía de ideas. ¿A qué se debe eso? O sea, ni en la sociedad, todos están en la coyuntura, en el día a día, nadie mira la perspectiva, digamos, nadie mira el futuro, porque tú sabes que los grandes cambios se han dado con proyectos que se han hecho ahora y que se han puesto en marcha y han dado resultados en el mediano y el largo plazo. Entonces, no hay políticos que piensen, tampoco hay intelectuales de la sociedad, periodistas, académicos, que piensen. ¿A qué se debe? Hablando en el Chaco. Me decepcionó Tarija, yo esperaba más de Tarija, más. Pero te puedo decir que 3 personas de las que he entrevistado me han dado unas ideas. Las demás, para mí fue decepcionante. Hablando de políticos y de la sociedad. Y aquí pasa peor, es más catastrófico todavía. Seguro. Yo creo que, a ver, los políticos piensan, lo que pasa es que los políticos no sueñan más bien. Está pasando a nivel global en la sociedad este fenómeno de que hemos dejado de ser como en el siglo XX, siempre mirando al futuro, siempre anhelando, siempre soñando, manteniendo esperanzas, es decir, teníamos un horizonte. Por eso hemos luchado por el 45%, por eso la autonomía regional, hemos luchado por algo que ya lo teníamos en mente en los años 60, 70, 80 generaciones de una a otra pasando, ¿no? Y se han ido formando más ideas, consolidando. Pero ya hemos perdido la capacidad de soñar como sociedad. Eso me pasa con los hijos. Hablo con mis hijos, estamos a la hora del almuerzo, en cualquier momento compartiendo, y les digo, me parece que ustedes no sueñan. ¿Qué pasa? A ver, piensen, sueñen, les digo. Trato de que mis hijos sueñen. ¿Y de dónde parte que sueñen? Hablando de niños o jóvenes. Es de que por lo menos hacerles leer a los niños, ¿no? Y a los jóvenes para que se despierte, se abra la mente. Claro. Tenemos mentes cerradas porque la transformación digital del mundo nos ha hermetizado ahí, a tal punto de que ya hemos perdido otras capacidades que tenemos como seres humanos de soñar, de pensar, de reflexionar, mirar más allá del presente, mirar lejos, ¿no? Mirar lejos, imaginarnos. Entonces yo creo que un tema fundamental acá en el Chaco, en el pueblo, es que le apostemos a la educación. No, para mí es fundamental la educación porque un pueblo que se educa, un pueblo culto... ¿Desde dónde? ¿Desde el Estado? No, ¿Sí, no? En el Estado yo ya no creo, me voy a convertir en anarquista a este paso porque no funciona el Estado. ¿La educación de la iglesia? La educación, la familia, es decir, porque ahí estamos perdiendo terreno. Hemos dejado de ser, mirá vos, y te acordarás, o sea, en el pasado, cuánta influencia ha ejercido tus padres o tíos en vos como niño para inculcarte algo, para decirte esto se hace así.
puedes hacer esto, te abren los ojos. Ya no, hoy en día ya no estamos inmersos en la familia como el núcleo de la sociedad para sembrar valores, principios, sembrar sueños, expectativas y trazarle un camino y decir, mira allá, camina hacia allá, ¿no? Entonces ya hemos perdido eso. Por eso creo que yo creo que debemos apostar por la iniciativa privada en la educación y en el emprendimiento, en la economía. Tiene que ser de nosotros mismos. Porque si vas a esperar, ¿cuánto tiempo venimos esperando? 197 años, ¿no ves? Esperando que el papá Estado, el papá gobierno de turno resuelva los problemas. Tenemos que empezar a resolver nosotros los problemas. Mayor educación y cultura para el pueblo, eso lo va a convertir en un pueblo ya difícil de ser engañado y manipulado fácilmente, como hacen cada 5 años los políticos. Un pueblo que además de buscar su propia educación, o sea, ¿qué le puedes heredar? Todos piensan, oye, heredarle a mi hijo, le tengo que dejar su casa, su auto, su cuenta bancaria. Lo mejor, aunque no le des casa, dejarle una profesión. Hoy ya no hace falta una licenciatura, hace falta su masterado, su doctorado. Encaminalo bien a ese muchacho para que después sea un hombre de bien para la sociedad. Esa Bolivia, si sumamos así esos esfuercitos, esos granitos de arena, va a ser diferente cualitativamente hablando en el futuro. No vamos a tener resultado inmediato tal vez, pero habrá un resultado después. Lo propio en la economía, tiene que haber mayor emprendimiento desde las bases, desde abajo. Por eso esta crisis está sirviendo para sacar de adentro el emprendedor que tiene cada ciudadano. El hecho de que no tengas empleo, el hecho de que no haya circulante, te obliga a reinventarte, te obliga a crear, a emprender. Pruebas con una cosa, te va mal en eso, pruebas otra cosa y así tienes a mucha gente. Entonces yo creo que hay que fomentar eso, la cultura del emprendimiento, para que en algún momento, si tienes una base llena, es diferente, ¿no? Tener una base económica de emprendedores a tener una base de informales solamente que venden, compran barato, venden caro, compran barato, venden caro. Esa es otra, ¿no? Otra base económica. Pero si tienes una base económica de emprendedores, vas a lograr que esos emprendedores de toda la base van a ir surgiendo algunos que van a subir otro nivel. De esos que han subido un nivel, van a subir otro nivel. Y al final vas a tener en un futuro no muy lejano seguramente, vas a tener alguien que en la cochera, ¿no? En su garaje de su casa va a estar inventando algo, va a estar creando algo novedoso, va a estar poniendo su marca y su sello, no solo personal, familiar, sino como región. Algún día este Chaco va a ser grande, pero por el esfuerzo de sus ciudadanos, ¿no? Educación y economía, desde abajo, desde lo particular, porque si vas a seguir esperando al Estado, olvídate, ya han pasado 197 años esperando desde Simón Bolívar que nos solucionen los problemas y no pasa nada, ¿no? Muy bien, interesante. Gracias, José Manuel. Muchas gracias, Esteban, una vez más a toda tu audiencia. Yo sé que le vengo haciendo seguimiento, creo que esto está generando mucha expectativa y va a ser coronado ampliamente en algún momento. Vamos a ver. Gracias. Buen día. Cuando visites la ciudad benemérita de Villamontes, tu pascana de descanso es en el Rancho Olivo Hotel Boutique. Lugar perfecto para quedarte con tu familia o grupo de amigos. Un hotel 5 estrellas, donde disfrutarás de sus amplias instalaciones. Cuenta con parque infantil para que los niños puedan divertirse, mientras tú disfrutas y te refrescas de la piscina del hotel. Además que te encontrarás con atención de primer nivel y chefs internacionales, que te prepararán los platos deliciosos que el hotel te ofrece. El Rancho Olivo Hotel Boutique te espera en Villamontes. Es muy importante escucharnos, hablar entre nosotros, hablar entre los pares y entre los diferentes. Es importante tener esta clase de conexión, de conversación, de intercambio de criterio, conocer la visión, la forma de cómo se organiza el mundo, hacia dónde va el mundo, las interpretaciones de los detalles. Es importante. En esta charla que hemos sostenido con José Manuel Ramos, hemos encontrado algunas coincidencias muy interesantes. Y creo que con personas como él y con otros podemos generar algún tipo de, digamos, de ideas, fortalecer algunas ideas con la experiencia que él tiene y de otras personalidades también. Podemos comenzar a generar algunas ideas sobre cómo reorientar el Chaco. Yo estoy muy preocupado por esto. Estamos sin rumbo. La clase política se ha quedado estancada, acartonada, y no hay un rumbo, no hay un norte, no hay un derrotero. Nos encontramos un poco paralizados.
Esta es una preocupación profunda que tengo lamentablemente en la región. Amigos, gracias por su atención dispensada en este espacio que hemos denominado El día que se jodió Tarija y el Gran Chaco, que forma parte de estas series de Cara a Cara. Muy amables por su atención, hasta la próxima entrevista.